Artículo 836. Orden de ejecución. Si vencido el término para excepcionar no se hubieran propuesto excepciones o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno. Parágrafo. Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el presente artículo no se hubieran dispuesto medidas preventivas en dicho acto, se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieran identificados. En caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de los mismos. Artículo 836-1. Gastos en el procedimiento administrativo coactivo. En el procedimiento administrativo de cobro, el contribuyente deberá cancelar, además del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la administración para hacer efectivo el crédito. Artículo 837. Medidas preventivas. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad. Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los bienes del deudor por medio de las informaciones tributarias o de las informaciones suministradas por entidades públicas o privadas que estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la administración, so pena de ser sancionadas al tenor del artículo 651 literal A. Parágrafo. Cuando se hubieran decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que ésta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se ordenará levantarlas. Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando, admitida la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de seguros por el valor adeudado. Artículo 837-1. Límite de inembargabilidad. Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que ésta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente. En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad. No serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la DIAN y demás entidades públicas los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable o con afectación a vivienda familiar y las cuentas de depósito en el Banco de la República. No obstante no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes. Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión mediante caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo. La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior deberá ser aceptada por la entidad. Artículo 838. Límite de los embargos. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes estos se excedieren, la suma indicada deberá reducirse el embargo
si ello fuere posible, hasta dicho valor oficiosamente o a solicitud del interesado. Parágrafo. El avalúo de los bienes embargados estará a cargo de la Administración Tributaria, el cual se notificará personalmente o por correo. Practicados el embargo y el secuestro, y una vez notificado el auto o la sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución, se procederá al avalúo de los bienes conforme a las reglas siguientes. A. Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el contenido en la declaración del impuesto predial del último año gravable incrementado en un 50%. B. Tratándose de vehículos automotores, el valor será el fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento del último año gravable. C. Para los demás bienes diferentes a los previstos en los anteriores literales, el avalúo se podrá hacer a través de consultas en páginas especializadas que se adjuntarán al expediente en copia informal. D. Cuando por la naturaleza del bien no sea posible establecer el valor del mismo de acuerdo con las reglas mencionadas en los literales A, B y C, se podrá nombrar un perito evaluador de la lista de auxiliares de la justicia o contratar el dictamen pericial con entidades o profesionales especializados. De los avalúos determinados de conformidad con las anteriores reglas, se correrá traslado por 10 días a los interesados mediante auto con el fin de que presenten sus objeciones. Si no estuvieran de acuerdo, podrán alegar un avalúo diferente, en caso en el cual la Administración Tributaria resolverá la situación dentro de los 3 días siguientes. Contra esta decisión no procede el recurso alguno. Si el ejecutado no presta colaboración para el avalúo de los bienes, se dará aplicativo a lo previsto en el artículo 233 del Código General del Proceso, sin perjuicio de que la DIAN adopte las medidas necesarias para superar los obstáculos que se presenten. Artículo 839. Registro del embargo. De la resolución que decreta el embargo de bienes se enviará una copia a la oficina de registro correspondiente. Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo inscribirá y comunicará a la administración y al juez que ordenó el embargo anterior. En este caso, si el crédito que originó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el funcionario de cobranzas continuará con el procedimiento, informando de ello al juez respectivo, y si éste lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de cobranzas se hará parte del proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado. Parágrafo. Cuando el embargo se refiera a salarios, se informará al empleador o pagador respectivo, quien consignará dichas sumas a órdenes de la administración y responderá solidariamente con el deudor en caso de no hacerlo. Artículo 839-1. Trámite para algunos embargos. 1. El embargo de bienes sujetos a registro se comunicará a la oficina encargada del mismo, por oficio que contendrá los datos necesarios para el registro. Si aquellos pertenecieren al ejecutado, lo inscribirá y remitirá el certificado donde figure la inscripción al funcionario de la administración del impuesto que ordenó el embargo. Si el bien no pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y así lo comunicará enviando la prueba correspondiente. Si lo registra el funcionario que ordenó el embargo de oficio o a petición de parte, ordenará la cancelación del mismo. Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se inscribirá y comunicará a la Administración de Impuestos y al juzgado que haya ordenado el embargo anterior. En este caso, si el crédito que ordenó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el funcionario de cobranzas continuará con el procedimiento de cobro, informando de ello al juez respectivo, y si éste lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario de cobro se hará parte en el proceso ejecutivo y velará
porque se garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado. Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes resulta que los bienes embargados están grabados con prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor hará saber al acreedor la existencia del cobro coactivo mediante notificación personal o por correo para que pueda hacer valer su crédito ante juez competente. El dinero que sobre del remate del bien hipotecado se enviará al juez que solicite y que adelante el proceso para el cobro del crédito con garantía real. 2. El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositado en los establecimientos bancarios, crediticios, financieros o similares en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país, se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio. Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósitos que se señale o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad. Parágrafo 1. Los embargos no contemplados en esta norma se tramitarán y perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil. Parágrafo 2. Lo dispuesto en el numeral 1 de este artículo en lo relativo a la prelación de los embargos será aplicable a todo tipo de embargo de bienes. Parágrafo 3. Las entidades bancarias y crediticias financieras y las demás personas y entidades a quienes se les comunique los embargos que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación. Artículo 839-2. Embargo y secuestro y remate de bienes. En los aspectos compatibles y no contemplados en este estatuto, se observarán en el procedimiento administrativo de cobro las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes. Artículo 839-3. Oposición al secuestro. En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la diligencia. Artículo 839-4. Relación costo-beneficio en el proceso administrativo de cobro coactivo. Decretada en el proceso de cobro coactivo las medidas cautelares sobre un bien y antes de fijar fecha para la práctica de la diligencia de secuestro, el funcionario de cobro competente mediante auto de trámite decidirá sobre la relación costo-beneficio del bien teniendo en cuenta los criterios que establezca el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución. Si se establece que la relación costo-beneficio es negativa, el funcionario de cobro competente se abstendrá de practicar la diligencia de secuestro y levantará la medida cautelar dejando el bien a disposición del deudor o de la autoridad competente según sea el caso y continuará con las demás actividades del proceso de cobro. Parágrafo. En los procesos de cobro que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley tengan medidas cautelares decretadas y o perfeccionadas, se dará aplicación a las disposiciones contenidas en este artículo. Artículo 840. Remate de bienes. En firme el avalúo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, efectuará el remate de los bienes, directamente o a través de entidades de derecho público o privado, y adjudicará los bienes a favor de la nación en caso de declararse desierto el remate, después de la tercera licitación por el porcentaje de esta última, de acuerdo con las normas del Código General del Proceso y en la forma y términos que establezca el reglamento. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá realizar el remate de bienes en forma virtual en los términos y condiciones que establezca el reglamento. Los bienes adjudicados a favor de la nación dentro de los procesos de cobro coactivo y en los procesos
concursales se podrán administrar y disponer directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la venta, donación entre entidades públicas, destrucción y o gestión de residuos o chatarrización en la forma y términos que establezca el reglamento. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales también podrá entregar para su administración y o venta al colector de activos de la Nación, Central de Inversiones CISA, los bienes adjudicados a favor de la Nación dentro de los procesos de cobro coactivo y en los procesos concursales. Parágrafo 1. Los gastos en que incurre el colector de activos de la Nación, Central de Inversiones CISA, para la administración y venta de los bienes adjudicados a favor de la Nación dentro de los procesos concursales y en proceso de cobro coactivo se pagarán con cargo al presupuesto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Parágrafo 2. Los bienes que, a la entrada en vigencia de la presente ley, ya hubieran sido recibidos en pago de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tendrán el tratamiento previsto en las disposiciones contenidas en este artículo.